Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús con un estudio más de la Santa Palabra de Dios. Así que comparte este video en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales. Que todo el mundo sepa que Cristo le ama y que murió en la cruz del Calvario, para que aprendamos más de la palabra de Dios, que eso es lo que hace falta en este tiempo, que aprendamos más de la palabra de Dios. Hoy vengo con un tema muy interesante y es una pregunta: ¿es mejor permanecer soltero que casarse? Y nuestro estudio va a estar basado en primera carta de Corintios, capítulo 7, versículos 8 y 9. Leamos. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor casarse que estarse quemando. ¿Deberían los cristianos que esperan la pronta venida de Jesús quedar solteros para poder dedicar más tiempo a la obra de Dios? ¿Por qué aconseja Pablo a las personas no casadas de Corinto que permanezcan solteras? Lo primero que es casarse no es pecado. Este pasaje de la primera carta de Corintios 7, 8 y 9 es uno de los diversos lugares de sus escritos donde se revela que Pablo era a la vez un hombre de vigorosos ideales y un pragmático. Evidentemente, y por las razones indicadas, el ideal de Pablo es que los jóvenes cristianos solteros se quedaran de esa manera, pero él también es muy realista respecto a la sexualidad humana. En este capítulo ya ha señalado que la pareja casada que decidan a tenerse relaciones sexuales, aún por fuertes razones religiosas, están poniéndose a las tentaciones de Satanás, por lo cual debería tomar tal decisión solo por un corto tiempo. Además, es bien consciente de que los humanos son seres sexuales y que para muchas personas la soltería no es algo que pueda mantenerse sin estarse quemando. Más aún, explícitamente dice: no peca el que se casa. Exhorta a los que ya están casados que permanezcan casados, incluso si su cónyuge es un incrédulo. Si, como él dice, no hay pecado en casarse, y si Pablo insta a las personas que ya están casadas a permanecer casadas, ¿por qué sugiere que los solteros queden solteros? Otra vez, por razones muy prácticas, como dicen en los versículos 26 y 27. Tengo pues esto por bueno, a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a la mujer, no trate de soltarte. Está libre de mujer, no trate de casarte. Pablo hasta dice que quisiera que las personas solteras estén sin congoja. La referencia a las dificultades del tiempo presente implica que su consejo no es para todas las épocas. En ese tiempo había persecución cristiana. Muchas de las cosas que en la actualidad causan ansiedad en la pareja casada también existían en el tiempo que Pablo escribió. Al igual que los modernos recién casados, tenían que descubrir un lugar adecuado para vivir y la manera de conseguir dinero para sufragar todas las necesidades de la vida. Sin embargo, también hay grandes diferencias entre el día de hoy y el tiempo de Pablo. Por ejemplo, los jóvenes esposos actualmente pueden elegir cuándo tener hijos. No era así en el mundo antiguo. El primer hijo por lo general nacía en el primer año de casado, con cierto riesgo, hay que decirlo, para la salud de la madre. Pero la mayor diferencia entre entonces y ahora es que la mayoría de las regiones del mundo en la actualidad no es particularmente peligroso ser cristiano. Esto no era necesariamente cierto en los días de Pablo. Los cristianos no fueron perseguidos todo el tiempo en todo lugar, pero numerosos ejemplos demuestran que una persecución peligrosa podía estallar en cualquier momento. Antes de ser cristiano, Pablo mismo había estado presente cuando Esteban murió como mártir. Después de convertirse en cristiano, fue gravemente azotado 3 veces y apedrado una vez por causa de su fe. Como misionero cristiano, su vida había estado continuamente en peligro, y en el primitivo grupo cristiano otros habían encontrado la muerte en virtud de su fe. Y muchos habían estado en prisión. En algunos periodos posteriores, el solo hecho de ser cristiano era suficiente para asegurar la muerte.
Por ejemplo, en una famosa ocasión, después que un gran incendio había destruido gran parte de Roma, Nerón culpó por el incendio a los cristianos que vivían en Roma, y como resultado muchos que no escaparon sufrieron una muerte horrible. Aún posteriormente se desató una intensa persecución por todo el imperio romano y murieron muchos cristianos que rehusaron abandonar su fe. Convertirse en cristiano era un asunto serio, y el consejo de Pablo fue dado a los que vivían en esos tiempos severos. La decisión de mantenerse firme y seguir siendo cristiano, aún esto resultará en la propia muerte, es una decisión difícil. ¿Cuánto más difícil sería esa decisión para alguien que estuviese casado y que si fuera muerto dejaría a los hijos pequeños sin sostén? Pablo tenía razón al considerar los tiempos en los cuales vivían los cristianos del siglo I, que estaban solteros. Debían en verdad pensar seriamente si habrían de casarse o no. ¿Quién querría tomar sobre sí la responsabilidad de criar hijos en tiempos como eso? No obstante, aún así, Pablo era de corazón pragmático y a la vez un idealista. Era suficientemente pragmático como para comprender que algunos preferían casarse aún bajo tales condiciones y estaban dispuestos a consentir que eso sucediera. Era una idealista al considerar que el matrimonio era algo sagrado que debía ser preservado bajo las circunstancias más difíciles. ¿Qué le diría a Pablo, el pragmático idealista, a los jóvenes cristianos solteros hoy en día? Muy probablemente le requeriría que consideraran sus circunstancias y que actuasen razonablemente. Dadas las condiciones suficientemente favorables, no tendrían problema en animarlo a casarse, pero insistiría en que deberían tomar sus votos matrimoniales muy seriamente. Para Pablo el matrimonio es para mejor o para peor. Los votos deben ser observados en tiempos buenos y en tiempos malos, en la enfermedad y en la salud. Y finalmente no tengo duda de que Pablo diría además que el matrimonio es una de las muy importantes bendiciones dadas por Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que sí, está de acuerdo con el matrimonio el apóstol Pablo. Claro que sí. Está de acuerdo con el matrimonio, y no es prohibido casarse ni es pecado el matrimonio. Así que voy a aprovechar este momento para dar por los matrimonios, por los que se van a casar y por los que tienen dificultades también. Oremos. Padre querido, gracias Señor, porque en ti somos más que vencedores. Señor Jesús, llénanos de tu gracia y de tu poder. Que tu Santo Espíritu nos guíe. Bendice cada matrimonio, bendice cada esposo, cada esposa, cada hijo. Derrama tus más ricas bendiciones sobre cada uno de ellos. Si hay alguien que tiene problemas en su matrimonio, tú lo puedas sanar en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.